Hola, sean bienvenidos a otro nuevo capítulo de GTA 4, amigos. Arrancamos con una nueva misión, con nuevas aventuras. Este es el capítulo número 16. Así que ya saben, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, sus papitas. Y si están comiendo un provechito, y si están a punto de dormir, que disfruten esta noche de un capítulo más, una nueva misión de GTA 4, amigos. Así que arrancamos. Oh, it's you. You alone? Yeah, how you doing? Fucking great. What you think? Yeah, it's hard living with the past, huh? Yeah, especially when the president's turned into an asshole. Fucking bitch. Nobody wants to roll with me no more. It's like I'm tainted. What do you mean? Playboy don't want to hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my fucking life. Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. I heard she hanging with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. Swears he wasn't involved in me going down, but I knew his ass was lying. Now motherfuckers fucking my girl? For real? Fucked up, man. I just wanna end this shit. Just bam. There yet. Listen, why don't you go talk to her? Ain't shit to say. Then I'll go speak to both of them. They'll ask for your money back, and if they don't agree, I'll make them. Where do they hang out? At some arcade in Chinatown. Look, man, don't bother. No, I'll bother. I'm getting paid. Besides, it reminds me of me. Bueno, amigos, sí me llegó un poquito el pueblo de Dwayne. Se me hace buen personaje, un poco melancólico por su situación y de que pues perdió el poder que tenía, y a lo mejor muchos dirán, ¿no?, de que vive del pasado, se quedó en el pasado, pero igual él se siente traicionado porque al final de cuentas ni su pareja y su mejor amigo, a la persona que dejó como cabeza de sus negocios y de todos sus business que traía, pues no vieron por él, o sea, nunca lo fueron a visitar tampoco a la prisión en la que estaba y todo el rollo, ¿no? Entonces sí se siente él un poco, pues, en estado de depresión, ¿no? Ya vieron que agarró la Mac y casi dice que ya tiene ganas de irse de este world. Entonces vamos a hacerle el favor, y como dice Nico, le dijo que no se molestara, pero igual, como comenta nuestro protagonista, pues al final de cuentas lo hacemos por dinero, y pues también porque me recuerda un poco a mí. Pues sabemos que Nico no tiene una vida es como que la más feliz que digamos, ¿no? Entonces sí se siente un poco familiarizado o identificado con ese personaje. No tanto, ¿no? Pero digamos que también se lo dijo como palabra de aliento para que no se decaiga más Dwayne. Y por cierto, amigos, ahí les puse unas pequeñas transiciones para mejorar la experiencia y que no se alargue tanto el camino. Así que les dejo la cinemática. Hey, are you the two snakes who played Dwayne Forge when he was in the joint? He wants his money. What? Dwayne must have finished his bid. Shit. He gonna be mad angry. Me a go box your head in. Pues bueno, amigos, nosotros no vamos a perdonarla. She was going to say anything to get out of that. Anteriormente, Get out of it now. si se dan cuenta, todas mis misiones, la verdad, de hecho, tratado de hacer la parte como que buena, o todas las decisiones he tratado que sean buenas, pero en esta
anteriormente hice la misión y por salvarla se me peló el otro güey. Y ahorita se me repitió sin querer porque no guardé bien el juego. Entonces ahorita que lo volví a pasar la misión, ahorita que la vi dije, no, por traidora de una vez. Así que nos la elegimos despacharla. Y le echamos a los perros y vamos a seguir al que nos debe el money. Trágate esta motherfucker. Listo. Nos llevamos el money. Agarramos. Bueno, no, tenemos nomás de sobra. Hey, Dwayne, I've got your money. Why don't you make me a clocking bell so I can give it to you? Great. Thanks, son. See you soon. Mission complete. Hemos completado la misión. Vamos a ir a ver a Dwayne. Aquí le hicimos una pequeña transición para evitar todo el camino, amigos. Entonces vamos a visitar a nuestro compa, que nos dijo que nos iba a estar esperando con pollito frito y todo. I collected on that debt for you. They paid up? Guess my name still means something out there. People still know me. I had to explain things to them. They didn't listen so good. You slept Charisse? She were a bitch, weren't she? This fool falls real hard for them. That's why he gets burnt. Thanks for getting his paper, Nico. It helps. Qué fuerte, bro, qué fuerte. Pues bueno, ya resolvimos los problemas maritales de Dwayne con su ex. Y el money que le debía a un traidor ahí que según fue que hizo que lo metieran al botiquín. O sea, lo metieran preso, ¿no? Y pues aquí disfrutando un poquito de los edificios de Liberty City. Vamos a ver qué vamos a hacer, amigos. Ok, tengo pendiente ir al What is ciber. wrong with you? No sé si recuerdan en los anteriores capítulos que nos dejó una tarea de que hiciéramos una cita con un travesaño. Entonces, la idea es como que persuadirlos a entrar como una tipo página de citas. I'm getting worried. Roman didn't get back at all last night. He likes to party. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, Tito. Something ain't right. Ok. Ay, por estar leyendo el mensaje. Nos marcó Mallory. Pero se me hace un poco sospechoso eso porque ya sabemos que el primo de Nico es bien fiestero y bien apostador y así. Pero ya para que le marque Mallory y diga que no tiene rato que no lo ve, no lo encuentra. Está medio raro, pero bueno. Más adelante sabremos si está bien. Todo está bien, si está, a lo mejor se perdió un rato nada más, se fue de fiesta, de copas. Entonces llegamos al ciber. Nico, Otra vez Mallory. shit went down with those guys in Bohan. Elizabeth's doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Good thing you haven't been hanging around with them too much. The shit is fucked up. I'm sorry for getting you involved. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Ok, pues como hemos estado platicando que cada vez se va poniendo las cosas más calientes en el juego, ¿no? Vamos a agarrar la PC, entramos a la web, nos logueamos. Entra. Ups, me salí. A ver. Vamos a entrar. Ah, ok, ese en el icono está dando en las letritas. Las letras de web. Ok. Ajá, es French Toms, algo así. No recordaba porque ya tiene ratito que dejamos la misión ahí como en pendiente. Y ok. Así, él se da a desear, dice el traba. El Travelo. Ok, entonces
Estamos viendo los correos que no habíamos visualizado con anterioridad. Nada más estamos curioseando la página a ver qué tal. Pues ya considero que ya la curioseamos bien. No es como que tenga tantas cosas por ver la página. Al final de cuentas solamente es una misión. Ok. Ya le enviamos el mensaje. Jeje. Tú síguele la corriente, no le hagas caso al primo. Pues entonces ya casi finalizamos. Y ok, ya nos salimos. Un poco interesante la verdad esta parte. Siento que el juego GTA 4 la verdad ha tenido un buen envejecimiento todavía ahorita en la actualidad 2026. Ok amigos, terminamos. Aprovecho para darles las gracias por visitar el canal amigos. Pueden suscribirse, darle like, también darle a la campanita para que no se pierda los siguientes capítulos. Ya estamos cerca de finalizar esta saga de GTA 4. Estamos en el capítulo 16. Ya vamos avanzaditos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Me gustaría... Bueno, también aquí les muestro cómo nos manejamos también en taxi. Otra de las curiosidades, ¿no?, del GTA, que pedimos un taxi y ya nada más ponemos en la parte del tablero a dónde queremos ir. Restaurante, otro restaurante, tiendas. Podemos ahí, de hecho, podemos ir a las misiones directamente. Está boliche, los bolos, cabarets, armas, de todo. O sea, ahora sí que todos nos puede llevar el taxi sin necesidad de ir a un vehículo. Quick change of plan. Ok, To Bart entonces Street, yeah? What? Oh, man. Okay, fine. vamos para allá. Ya nos lleva el taxi. De hecho, nosotros, o sea, ahí nos está llevando, ¿no?, en la cámara, pero nosotros podemos cancelar esa parte y ya nada más nos deja directo, como ahorita. Así ya nos ahorramos, la verdad, toda la travesía completa. Si en caso de que no quieran pasar de un lado a otro extremo, así que esté muy largo. De hecho, esta parte sí está muy lejos. Es justamente donde empezamos cuando empezamos con Nico, donde vivía las primeras misiones. En teoría es como que innecesario pasar toda la travesía, entonces nada más agarras el taxi y listo. Y ahí está nuestro invitado. Les dejo la cinemática. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? Job? Everyone's talking about this job ¿Qué dicen guy. cuando I nos haven't met him. levantemos? You Que got a le bad knee or apuntemos con something? el arma. You're packing heat? That makes me real uncomfortable. I am out of here. Acaba con Frenchton. Ok. Listo. Oh, rayos. Creo que nos dio la policía. Pues como les comentaba, amigos, es innecesario que nosotros demos toda esta travesía. Aquí fue donde empezamos. Aquí empezó todo en esta... Justamente empezó todo desde aquí. Aquí vivíamos. Fue nuestra primera casa. El primer piso franco donde vivían el primo de Nico, Roma. Toda esta parte del metro, la que les comentaba, que es dominada por la mafia rusa.
Inclusive les voy a dar una curiosidad. Cuando yo estaba aquí todavía trabajando para los rusos o antes de conocerlos, yo los atacaba porque siempre me ha llamado la atención el tema de cuando están caminando los de los otros barrios, como el GTA San Andreas, que le disparan y le empiezan a disparar, ¿no? Por ejemplo, los balas, los santos pagos, los barrios los aztecas, ¿no? X y Y. Entonces aquí sí me di cuenta que tú le disparabas a uno de la mafia rusa y como que, no, o sea, y eso no me desagradó por un momento porque dije, supone que es una mafia y que controlan la zona, le disparas a uno y sale corriendo, y pasan otros y salen corriendo o no intentan ni golpearte. Pero se ve que es porque realmente le tienen como cierto respeto, tenían una cierta, por así decirlo, ¿cómo le podemos llamar cuando? Como que eran aliados, como el primo de Nico tenía sus contactos y se llevaba con Vlad y así, ¿no? No era totalmente aliados, pero pues como era parte de los conocidos y cuando, no sé, Micael o Vlad a lo mejor necesiten algo del primo de Nico, saben que pueden contar con él porque pues al final de cuentas lo tienen ahí como alguien más, ahí que pueden, si algo tiene el primo de Nico es que tiene mucha información de varias partes de Liberty City. Y ya finalizamos la misión, ya nos escapamos de la policía. Entonces, ahorita que estamos aprovechando de estar en este lugar, te voy a mostrar una curiosidad. Ahorita que sí ya acabamos con la mafia rusa, con Vlad, con Michael Faustin, con los mejores brazos armados, ¿no? de la mafia. Ahorita sí es curioso porque sí pasa como si fuera San Andreas o otras bandas, de que si le disparas a uno y te empiezan a atacar lo de la misma mafia. Entonces eso es lo que quiero mostrarles ahorita antes de seguir con otra misión. Y la verdad me gustó mucho. Vamos a provocar a alguien ahorita que estamos aquí. De hecho aquí es donde empezamos. Ahí me enfrentito donde me bajé. Y caminamos un poquito más adelante. Hasta ahí le disparamos uno. Vamos a caminar despacito. Ahí se bajaron. De hecho ya hasta traen armas y ya no dispara uno. Empiezan a disparar los demás. Me voy a quedar por acá para ver si nos siguen. Y sí, como les digo, ya ahorita ya son como, ahora sí es oficialmente una mafia. Y ahora sí nos persiguen y todos nos atacan. Igual atacan a la policía. Y eso está genial. De hecho, antes de esto yo estuve jugando un rato con ellos, o sea, estuve ahí como que provocándolos. Igual ahora estuve provocándolos de por acá más adelante en esta cancha que se visualiza aquí a la izquierda. Toda esta parte, en este pequeño recuadro como manzana, por así decirlo, hay un barrio, o sea, hay como una mini banda que creo que son los Spanish Lord o no sé qué tipo de banda sea. Que si también tú te les acercas o tú los atacas, también te empiezan a atacar ellos. Y nada más están como que en la canchita. No es muy grande. Es grande como tal o extenso el territorio. Solamente es en esa canchita que les mostré que está ahí antes de llegar a la casa de Michael Faustin. Estaba buena la música del taxista, amigo. Era una de Daddy Yankee. Nada más que a veces por derecho de autor pongo una pregrabada de YouTube. Así que por eso a veces no se escuchan ciertas canciones de varios cantantes famosos por derechos de autor. Les dejo las cinemáticas, chicos. Hey, Brucey, what's up?
Hey, Nico B. Come here, show me the love man hug time. Enough, all right? Whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of... Nicky, we need some Debemos admitir que Bruce es todo un personajazo, Me da mucha risa de todos los diálogos de Nico con Bruce. Esta misión no son de las que más me gusta. Me encanta ese personaje, la verdad que le da un golpe anímico a GTA 4 más que este. La verdad dirían, este es el GTA más oscuro y inclusive diríamos por ahí que más melancólico. Pero Bruce sí le da bastante vida, ¿no? Al juego, o sea, tiene su punto anímico también. Así que para que no sea todo tampoco matices de todo matiz gris, oscuro, así que también para darle un poquito de vida al juego. He doesn't think we're going to trash it or nothing? Stevie knows that he can trust Brucey with anything. He'll look after shit. Trust Brucey with anything but your girlfriend, man. Then you can't be so sure he'll look after her. At least not the way you want her to be looked after. You get what I mean? You know? That's real cool, Brucey. No, I'm just joking, man. Brucey wouldn't fuck another man's bitch. He's got too many women after him already to waste his time with taking pussy. That's good to know. I'll definitely ask you to chaperone any girlfriend of mine. Who are you kidding, Nicky? You and me aren't girlfriend types. We see bitches, but we can't get tied down. We gotta get out there, bro. Spread our seed in as many fields as we can. I don't know. If I met the right girl sometime. That's what I say when people ask me if the juice has given me funny balls, you know? How could I be able to get with so many chicks if my balls were funny? Come on, man, think about it. Brucey, I don't need to think about your balls. I'm cool. Así es, Brucey, no queremos saber de tus bolas. Así que sigamos con la misión. Este tipo de misiones, si no mal recuerdo, porque de por sí la mayoría de las misiones de Brucey son de carreras, y la verdad aquí entre nos, en todos los GTA sí hay misiones que no soy muy fanático y me cuesta mucho disfrutar, la verdad, son las carreras, la verdad, porque ahí sí siempre he dicho, para jugar ahora sí que a carreras continuamente, para eso exclusivamente me pongo a jugar un juego de carrera, Gran Turismo, el Forza Horizon, Need for Speed, Midnight Racing. Hay varios juegos, ¿no?, que son muy buenos de carreras, y en su tiempo la verdad los disfruté mucho, pero ya ahorita no sé por qué ya no los disfruto como antes. Me gustan los vehículos, me gusta verlos, pero cuando son misiones de carrera no lo sé. Y más en este GTA 4, que la verdad es muy complicado manejar, es el GTA más complicado de manejar de todos. Tienes que ser un crack aquí para no chocarte con nada. Inclusive yo la verdad choco mucho, porque pues igual a veces estoy hablando o estoy leyendo mientras estoy manejando las conversaciones. Por eso ven que luego mando ahí chocando con personas, cosas. Y entonces si algo sí disfruto es estar atropellando y chocándome con todo, porque es la experiencia de este juego, ¿no? De que puedes hacer lo que quieras prácticamente, lo que no puedes hacer en la vida real lo puedes hacer aquí en la vida virtual. Pero pero conozco personas que les encanta y disfrutan mucho jugar GTA sin chocar el vehículo, sin darle ningún rasguño, y llevarlo a sus garajes y casi tratarlos así como sus vehículos así
Entonces es válido, ¿no? O sea, ahora sí que me gustan los tiroteos, las mafias, las historias así crudas de mafia. Y a otros les gusta también el mapa, la jugabilidad y las misiones como esta de carrera. Oh my god, qué sucio. Ya ni los árbitros de la FIFA hacen eso. Digamos. Oh no, ya se me volvió el cofre ahora, amigos. Está complicado esto. Aunque debo admitir que el vehículo es rápido, es rápido, no me puedo quejar de eso. Mi conducción es pésima, pero ahí vamos, estamos en primer lugar ya. Hay que mantenernos, tratar de no chocar tanto. Ahí vamos, ahí vamos. Vuelta por acá. Y que la flecha que a la derecha ya me iba a seguir de largo. Qué bueno que vi que era por acá. Estamos bien embalados, amigos. Y estoy respirando la victoria. Creo que ese es el último punto, ¿no? Ay, ojalá. Todavía falta. Ahí está. Así llegamos al último. Listo, chicos. Intense. Intense. Qué complicadas son para mí esta. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the waves. Les dejo la plática. Ah, bueno, ya terminaron. Sí, qué difícil se me hace a mí este tipo de misiones. Sí las tengo que estar repasando muchas veces. Pero ahorita lo logramos. Somos unos cracks. I thought it belonged to Steve. Fuck Steve. You are the man, man. You are number one. You won this shit anyway. I'll give Steve the bitch. The bitch don't work too good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman, an entrepreneur. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Nicky. I feel like we really bonded back there. I'm close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me, and we'll hang. Sure we did. Tienen que admitir que Breezy es la mera chispa de este juego. Concluimos la misión. Fue un éxito. Nos dimos la vuelta con nuestro compa Breezy. Ahora sí. Ya vamos avanzaditos en el video. Vamos a intentar hacer una misión más. Y que resulta y sucede y acontece, amigos, que vine a guardar el juego a la casa para dormir y guardar la partida. Y resulta que me mandan una foto de nuestro primo Nico, que lo han secuestrado. Lo bueno que tenemos el rapidísimo de Breezy. Vamos a ver qué pasó, qué situación está Roman Bellic. Vamos para allá. No he visto el mapa, no sé qué tan lejos está, así que pues, ya en este vehículo no creo que tardemos o demoremos mucho en llegar. Así que nomás nos guiamos rapidito. Esperemos que no esté tan lejos, si no ya saben, luego les corto un poquito la transmisión para que no se les haga tan largo. Regularmente le dejo la conducción cuando es cerca o vamos a un sitio nuevo. Cuando es así yo les dejo el video, así que no se preocupen, amigos. Ahí se lo dejo completo si quieren
ver mejor a detalle el mapa y toda la estructura de los edificios y del juego, ¿no? Como tal, porque es lo que es como el atractivo del juego, ¿no? Ver los rascacielos y las zonas donde nos vamos metiendo. Y hemos llegado. A ver qué tal nos va. A lo mejor puede que esté peligroso porque hay una arma en la entrada. Beer, hash, and prostitutes. That's my perfect evening. Ha! What an ass fucker you are. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. That new batch of weed A su rayo, ve. Está repleto de... Bueno, nos echamos el primero, el segundo. Tercero, no, ya seguimos con el segundo. Pues sí, amigos, estamos repletos, estamos rodeados, todos por salvar al gordito primo de Roman. Y saben que se metió, ya sabemos que le encanta la fiesta, las apuestas, algo pasó ahí. Ya nos había advertido Mayo y que no lo había visto, que no llegaba creo que a su casa, algo así. Ya vemos por qué el motivo y la razón y la circunstancia. Es un conocido también de nuestro principal antagonista, Dmitry Raskolov. Vamos a esperar que salga. Me quiero despachar ese que está ahí, pero un granadazo. Otro granadazo. Ah, sí, no lo despachamos. Ese no. Ah, no le hizo nada, nada más lo aventó, pero no lo mató. Ok. Este no lo había visto. Listo. Empecemos a avanzar porque... Miren. Chaleco. Bueno, no chaleco, sino... por así decirlo. Esta arma me gusta más, pero cuando es largo alcance sí es mejor la AK. Que regresemos a la AK. Excelente. Creo que si nos echamos. Okay. Hay otro. Me quedé bien concentrado. ¿Quién me disparó en la nalga? No, ya sabemos quién fue. Ahí me sigue disparando. Ahí hay más. Están multiplicando, creo. No dejan de salir. Creo que ya acabamos con gran parte de... Escucha que alguien está disparando, pero bien macizo. A ver. Y es que también se rompen también las estructuras. Entonces, si yo no me muevo, terminan de romper la estructura, me puede empezar a llover también los plomazos. ¿Quién más faltará? Pues vamos a ir avanzando porque... Eso de que no le van a hacer daño a mi primo, ¿será que es el que lo grita es Roman? Porque... Ajá, sí, me imagino que es Roman. O es Nico molesto, el que está gritando. Creo que sí es Nico.
This is it for you. Eso sí me sorprende. Me sorprende ver a Nico hablando, amigos. O sea, me quedé como que un poco choqueado. Ya saben que Nico, pues es... Ya saben que Nico, pues es serio. O sea, no es tanto de... No es tan expresivo y ahorita se ve que sí le tocaron un punto débil de que pues tienen secuestrado a su primo y se ve que está desatado el hombre. Me recuerda que han visto Hunter x Hunter a Crollo cuando acaban con uno de los integrantes y Soca de las Arañas. Que a pesar de que era muy estratégico, serio y frío y de que él se sacrificaba por todos, ahorita que sí le dieron en su punto débil, que era uno de los integrantes. Ahora sí nos dieron chalequito. Ya con eso la armamos. Pues siento que así se puso ahorita Nico. Todavía más pelados. Lo que me llama un poco la atención, ¿será que es de la... ¿Será que esos son mafia italiana o algo así? Ah, problema. Creo que son los dos. También creo que... O sea, creo que no todos los diálogos lo ha dicho Nico y también es Roman, ¿no? Porque al final de cuentas lo que quieren es agarrar como carnada al primo de... Ah, son demasiados. Oh, fuck. Tienen que admitir que no voy tan mal. De hecho, no me han tocado el chaleco casi. Y la verdad sí me estuvieron disparando de todos los ángulos. Ok. You might not have come if we cut his head off. You think we care about stupid gambling, Dad? We care about killing you. You think we did not kill the fat cousin? Right. You come to collect. Ahora sí me bajó bastante ese, como me atacó de cerca. Me quitó casi todo el chaleco. This is not so good, cousin. You are Nico Bellic. Turn around and walk away. Ok, ¿qué hacemos? Apunta ese con cuidadosamente a atacar y... When she comes for me, I shall embrace her. Uy. Qué buen tiro. Thank you, cousin. You saved my life. We should get out of here. Fuga la tortuga. Vámonos. Acabemos con esto. Ya tenemos a Roma sanos y salvos, perdón. Y vamos por acá. Yo creo que ya se sabe la ruta. Yo la verdad con tanto tiroteo y tanta concentración de no morir, pues la verdad que lleva a Roma de vuelta. Eso Franco de bomba. What happened, Roman? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dmitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dmitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking.
pues bueno, ya están en el contexto de Roman y pues como dice, ya está acostumbrado a palizas desde que empezó esta saga, esta serie. Hemos visto que muchas veces han secuestrado y lo han golpeado. Creo que es su pan y agua de cada día de Roman Bellic. Entonces, con la novedad, amigos, que después me parece que en esta misión, si no es que ya antes, nos dan una habitación en Albuquerque donde dice Roman, y la verdad está 10 de 10. Esa habitación está de lujo. Ahorita la vamos a que dejamos a Roman, ya vamos a empezar a guardar el juego en ese lugar. Todo creo que por el tema de que ya Dimitri ya los ubicó ahora donde están viviendo ahorita, así que se van a volver a mover. Ya estamos prácticamente asentados en la nueva ciudad y esa es una buena señal. Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge. Getting your own way. And all you care about is money. And gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Man, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine, but leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give a guy a break! Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Y hasta aquí hemos llegado, chicos y chicas. Hemos finalizado el capítulo número 16. No olviden suscribirse, darle like. También dale a la campanita para recibir notificaciones de los siguientes capítulos. Ya estamos por terminar la saga de GTA 4, amigos. Gracias por acompañarme. Ese es su espacio, su canal. Así que nos estamos viendo hasta la próxima.